Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver la clase de Caín y Abel. Adán y Eva tendrían que vivir para siempre fuera del hermoso huerto. Habían estado allí tan poco tiempo y ya no oían la voz de Dios en el viento, y el Señor ya no paseaba con ellos. En lugar de la paz y la alegría, reinaba el pecado. Porque ahora lo sabían ya, el pecado y la tristeza iban juntos, siempre unidos. Una vez que entró el pecado en el mundo por culpa de un hombre, como una maligna y contagiosa enfermedad, atacó a toda la creación, echó a perder la hermosa obra de Dios. Los animales se perseguían y mataban entre sí. El león destrozaba al cordero, la serpiente mordía al conejito, las grandes aves de rapiña acechaban a las aves más pequeñas. Y también en el mundo de las plantas apareció la corrupción. Las flores no eran tan lindas como antes, la hierba se marchitaba bajo el ardor del sol, y en todas partes la tierra producía cardos, abrojos y maleza. La tierra gemía, y sobre esa tierra dolorida trabajaban y se afanaban los primeros dos seres humanos para poder vivir. A veces el sol les quemaba la cabeza, a veces temblaban de frío. Cuando rugían las fieras, ellos huían temerosos. Cuando llegaban las tempestades, los terremotos o las tormentas temblaban de espanto. Y al llegar la noche larga y oscura, se acurrucaban en alguna cueva o gruta, en los montes, muy juntos, como dos criaturas solitarias y temerosas. Cuando pensaban en el pasado, ahora ya estaba perdido, cuán grande era su dolor, pero sabían, a pesar de todo, que el amor de Dios los guardaba desde arriba, y que un día enviaría al Salvador. Sin esa promesa no habrían soportado el castigo. Quizá hubieran muerto de arrepentimiento y aflicción. Cierto día se produjo un milagro en la vida de Adán y Eva. Sobre esa tierra grande y fría les nació un niñito pequeño y tierno, un varoncito. Eva vino a ser madre. Tomó ese niñito en brazos y exclamó, radiante de gozo: «He adquirido hombre con ayuda de Jehová», y le puso un nombre, Caín. No tenía cobijitas para cubrirlo, ni tenía cuna para acostarlo. Era tan pobre, no tenía nada más que su amor, pero le cuidó como mejor pudo, le calentaba sobre su pecho y en su alegría pensaba que este niño podía ser quizá el Salvador que los reconciliaría con Dios. Tiempo después nació otro niño. Entonces Adán y Eva tenían dos niños, ambos varones. Caín y Abel crecieron. Eva los cuidaba y Adán trabajaba para ellos. Cuando se hicieron grandes, Adán les enseñó a orar y les hablaba de Dios, de todo lo que había creado, del hermoso paraíso que habían perdido, pero también les hablaban del amor de Dios y de su misericordia. Y a veces les llevaba al campo para hacer una ofrenda a Dios. Caín y Abel se hicieron hombres. Conforme pasó el tiempo, tuvieron que trabajar como su padre. Caín fue labrador de la tierra, trabajaba el suelo, sembraba trigo y otras sementeras. Y cuando maduraba el grano, lo recogía, lo molía y cocinaban pan. Abel fue pastor de ovejas, cuidaba su rebaño en el campo y buscaba los mejores pastos. Las ovejas daban leche para beber y lana para vestir. El rebaño de Abel se hacía cada vez más grande, debido a los muchos corderos que nacían. Abel amaba a Dios, pero Caín no. Pensaba solo en sí mismo y en su trabajo. En el corazón de Abel residía la fe, pero no así en el de Caín. Cuando Caín y Abel iban a ofrecer sacrificios como su padre les enseñó, hacían cada uno un montículo de piedras. Ese era el altar.
ponían leña encima y sobre esa leña ponían el sacrificio. Abel pensaba: todo lo que poseo me lo ha dado el Señor, quiero demostrarle que soy agradecido. Y elegía el mejor carnero que tenía para el sacrificio. Caín pensaba: ya que es costumbre ofrecer sacrificios, lo haré yo también. ¿Por qué he de sentirme agradecido por todo lo que tengo? ¿Acaso no he trabajado yo mismo para lograrlo? Y ponía a Caín un poco de trigo y fruto sobre el altar, pero lo hacía sin amor. Luego ambos hermanos ponían fuego a la leña, y cuando las llamas consumían el sacrificio, se arrodillaban para orar. Entonces Abel hablaba respetuosamente a su Padre en el cielo, en quien confiaba de todo corazón. Su oración ascendía hasta delante del trono de Dios. Caín también se arrodillaba y también decía algunas palabras, pero ¿cómo podía orar verdaderamente si en su corazón no existía ni fe ni gratitud? El Señor veía esos sacrificios, también veía esos corazones. Y aceptó el sacrificio de Abel, pero el de Caín no lo aceptó. Caín se dio cuenta de ello y se enojó con Dios y con Abel, porque el sacrificio de él sí fue aceptado y el de Caín no. Entonces, en su corazón entraron la envidia y el odio contra su hermano, que crecieron cada vez más y se hicieron más violentos esos sentimientos. Caín ya no pensaba en otra cosa, casi no dormía por esto. El Señor, en su amor, le advirtió diciendo: Caín, quita esa maldad de ti. Ten cuidado, mira que a la puerta de tu corazón acecha un gran pecado. Domínalo y conviértete y aceptaré tu sacrificio también. Pero Caín no escuchó la voz de Dios, prefirió escuchar otra voz que le insinuaba un terrible propósito. Esa era la voz de Satanás, y a ella obedecía Caín. Conversó con Abel y le condujo astutamente hacia el campo, y cuando estuvo allá a solas con él, lo mató. Luego se asustó, huyó rápidamente de ese terrible lugar. El terror le daba alas. La sangre de su hermano manchaba sus manos. ¡Guau! Ese terror le acompañaba donde quiera que fuera. Pero Dios supo encontrar a Caín, y él le preguntó: ¿dónde está Abel tu hermano? Había tristeza e ira en su santa voz. Caín se estremeció, pero no cayó de rodillas, no oró: Señor, perdóname. Porque en su corazón no había arrepentimiento, solo había temor por el castigo. Caín pensó: voy a ser atrevido, mentiré. Y contestó: yo no lo sé. ¿Soy yo guardián de mi hermano? Necio Caín, ¿podía él engañar a Dios? Dijo Dios. ¿Qué has hecho? Entonces la ira de Dios descendió sobre Caín. Cuando labrase la tierra, ésta no volvería a darle fruto. Las espinas y los abrojos cubrirían todo lo sembrado, y él siempre andaría fugitivo y errante sobre la tierra. No encontraría reposo en ninguna parte. Adán y Eva acababan de perder en un solo día a los 2 hijos. Caín se fue errando a lugares lejanos. Abel fue hallado en el campo entre las ovejas atemorizadas, pálido y frío, manchado de sangre. Adán y Eva condujeron con cuidado el cuerpo de su hijo a la casa. Abel estaba muerto. En el alma de Adán y Eva se hizo una profunda oscuridad. ¿En quién debían poner su esperanza para el futuro? ¿Quién les salvaría ahora del pecado y de la culpa? Dios había prometido que la serpiente sería destrozada. La fe de esos padres fue intensamente probada. Pero el Señor consoló a Adán y a Eva en su dolor y desesperación. Volvió a darles hijos varones y mujeres.
Uno de esos hijos se parecía a Abel. Era igualmente piadoso. Su fe era igualmente fuerte. Fue llamado Set, es decir, sustituto. Y así volvió a brillar la esperanza en los corazones de Adán y Eva. Comprendieron que Satanás no había ganado la batalla a pesar de todo, y que no la ganaría nunca. El Salvador vendría seguramente. Dios era fiel. Y Abel, los ángeles de Dios llevaron su alma a su Padre en los cielos. Caín era el primer asesino y su castigo fue terrible. Abel era el primer hombre que murió a causa de la fe, pero también el primero que entró en el cielo. Ahí no había más pecado, ni dolor, ni odio, ni envidia. Ahí había bienaventuranza. Cosas que aprendí hoy. La historia de Caín y Abel nos muestra un problema común en las familias, de celos, ira, contienda, enojo, etc. Abel amaba a Dios y quería agradarle en todo. Dios vio su corazón y fue aceptada su ofrenda, mientras que Caín no amaba a Dios y daba su ofrenda por obligación, al pensar que era fruto de su esfuerzo y trabajo. No reconocía que Dios era quien daba el crecimiento a los frutos. Dios vio su corazón y no era bueno. Esta historia terminó de una manera muy triste. ¿Qué podrías hacer tú para evitar que tu familia se parezca a la de Caín y Abel? Hagamos las siguientes reflexiones. Yo era hija única hasta los 4 años. Realmente deseaba tener un hermanito o hermanita. Cada día oraba a Dios pidiéndole que nos mandara un nuevo bebé. Yo asumía que cuando lo tuviera nos llevaríamos muy bien. Nunca se me ocurrió que pelearíamos. Estaba segura de que seríamos los mejores amigos. Un día, Dios contestó mi oración. Estaba muy emocionada de tener un hermanito. No tomó mucho tiempo para que me diera cuenta de sus increíbles talentos. Desordenar mis cosas, molestarme constantemente y desbordar una increíble cantidad de energía. Pronto aprendí que, aunque los hermanos y hermanas son en verdad una bendición, muchas veces vienen disfrazados. Los problemas son parte normal de la vida. Por esta razón, no es sorprendente que tengas conflictos con tus hermanos. Tu respuesta determinará si serás vencido por estos problemas o si saldrás victorioso. Los guerreros victoriosos no son vencidos o desalentados por dificultades. Por el contrario, las ven como un reto. No te sorprendas si tienes conflictos con tus hermanos. Es un problema común para la mayoría de las familias. Pero bueno, común no significa aceptable. No te dejes engañar pensando que es aceptable que tu relación no sea lo ideal o que no se puede mejorar. No es raro que tengas conflictos, pero es muy importante que los manejes apropiadamente. Por lo general, los conflictos no vienen en el momento más conveniente. Al contrario, vienen cuando menos los esperamos. Vienen de muchas formas distintas y de maneras sorprendentes. Isi, Mayra, vengan a comer unas galletas. Sí, ahí vamos. ¡Ay, qué rico! ¡Wow! ¡Qué rico se ve! Voy a agarrar una. ¡Qué rico! ¡Oh, qué ricas! ¡Wow! Estuvo rica. Dámela. ¡Dámela! Yo la quiero, Mayra. ¡Es mía! Pero yo soy la mayor, yo la tengo que tener. ¡Dámela! Ándale, tú ya tienes muchas, dámela. ¡No es cierto! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Estará viendo alguien la tele? ¿Alguien estará viendo la tele?
¿Cómo podrías hacer la diferencia? Acepta la manera en que Dios ha diseñado a tu familia. Dios es el que te ha dado la familia que tienes. Sus caminos son perfectos y Él tiene un propósito para todo lo que hace. Si estás disgustado con cierto aspecto de tu familia, como cuántos hermanos tienes, cómo son o el orden de tu nacimiento, tú en realidad estás disgustado con Dios. Agradece a Dios por tu familia, por cada uno de tus hermanos y específicamente por cualquier cosa dentro de tu familia que no te agrade. Decide ahora hacer lo que sea necesario para establecer una relación piadosa, fuerte y edificante con cada uno de tus hermanos. Eres tú quien tiene que decidir obedecer al Señor y buscar lo mejor de Él para tu vida, cueste lo que cueste. Está bien, Mayra, cómetela tú. Bueno, está bien, quédate con el control.